Bien, jóvenes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a ver, bueno, ya como les mencioné en la clase anterior, ya hemos terminado todo lo de Dostoyevsky. Sí, ahora nos toca ver esta semana lo que es el indigenismo, para luego en las siguientes semanas, la 15, 16, 17, ¿no? Y 18, por supuesto, pasar, digamos, a lo que es ¿no? A la novela propiamente dicha, que es Los ríos profundos, ¿no? Bien, entonces vamos a ver ahí un poco, ¿no? En cuanto al, digamos, el aspecto de la novela, perdón, del indigenismo, ¿no? Vamos a ver nuestro temario de día, ¿no? Indigenismo, contexto, características, los antecedentes, por supuesto, ¿no? Para poder comprender el desarrollo, ¿no? Clorinda, González Prada y José Carlos Mariátegui, ¿no? Más o menos para poder entender cuál es el desarrollo, digamos, del indigenismo, ¿no? Bien, ¿cuál es el contexto que está ocurriendo, digamos, dentro de este periodo, ¿no? Hay algo muy sencillo de lo que comienza a ocurrir, ¿no? Y creo que ya más o menos también lo adelanté un poco cuando vimos a Eburen, ¿no? Eburen y Valdelomar. Eh, luego de la independencia del Perú, ¿no? Digamos, el siglo XIX fue un siglo, digamos, complicado, ¿no? Por, porque, digamos, pese al desarrollo, digamos, social que se estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Para el mundo indígena, ¿no? Para los indios, digamos, no había cambiado en absoluto, ¿no? Seguían teniendo los mismos problemas, habían pasado, digamos, de ser esclavos en la colonia, ahora a ser casi siervos, ¿no? Digamos, de los terratenientes, ¿no? Lo que ocurre es que en la época colonial, los encomenderos, ¿no? Recuerden que un encomendero era una persona que tenía a su cargo una encomienda, es decir, tenía a su cargo, digamos, personas, ¿no? Un grupo de indios, ¿no? En la cual, digamos, el virreinato les daba, ¿no? La potestad de tenerlos en sus tierras y que ahí se trabaje, ¿no? Digamos, ¿no? Se trabaje, ¿no? Y, digamos, este, y, y, bueno, trabajaban para estas personas, ¿no? Estas personas supuestamente los cuidaban, ¿no? Y eso pues no ocurría, ¿no? Sino que más bien los maltrataban, ¿no? Los tenían como esclavos, ¿no? Claro, no tenían derechos, pero o sea, la corona les encargaba a ellos cuidarlos, ¿no? No que los maltraten y tenerlos como esclavos, ¿no? Eso es en relación al pueblo, ¿no? El pueblo indígena, ¿no? Porque otra cosa era, digamos, la panaca real, ¿no? Es decir, los descendientes de las panacas, ¿no? Hay que reconocer que luego de la conquista española, ¿no? Lo que ocurre es que se respeta, digamos, las panacas reales porque se consideran que son como reyes, nobleza, ¿no? Y comienza a formarse lo que se conoce como la República de Indios, ¿no? Esta República de Indios, digamos, se desarrolla, ¿no? Y va a tener, pues, digamos, todos estos aspectos, ¿no? De nobleza, ¿no? No pagan impuestos, ¿no? Incluso tienen una subvención por parte de la corona española, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es, digamos, en cuanto a la nobleza, que era un grupo reducido, por supuesto, ¿no? En cambio, el pueblo era el que pasaba, digamos, todos los contratiempos, ¿no? Cuando se da la independencia del Perú, ¿no? El pueblo indígena no consigue, digamos, o sea, son libres en el papel, ¿no? Pero siguen siendo casi esclavos, ¿no? Frente a ello. Porque justamente los encomenderos, ¿no? Cuando se dan las reformas borbónicas, estas reformas lo que hacen es quitarle las tierras, ¿no? O quitarle las encomiendas, perdón, a los encomenderos. Entonces ya no tenían indios a su cargo, ya no tenían mano de obra gratuita, ¿no? Por lo tanto, tampoco les pagaban una pensión, ¿no? A los encomenderos. Y eso, digamos, va a ser el detonante, ¿no? Que va a posibilitar de que comience a gestarse la independencia, ¿no? La gesta criolla. Por supuesto, a las panacas reales, a la República de Indios, a la cual pertenecía José Gabriel Condorcanqui, tampoco le va a ser, pues, digamos, le va a gustar mucho ello, porque también se les quitan los privilegios, ¿no?
y digamos, los encomenderos impulsan también, ¿no? Digamos, la independencia frente a las reformas borbónicas, ¿no? Y todo eso se va a desarrollar, ¿no? Para la gesta emancipadora. Cuando se produce la independencia, hay cierto temor por parte de la élite, ¿no? Por parte de los que eran encomenderos, descendientes de españoles, porque no están tan seguros tampoco, ¿no? Frente a los libertadores de que vuelvan a tener los privilegios, ¿no? Porque recordemos que San Martín, ¿no? Era un jacobino, ¿no? Había, si mal no recuerdo, había, digamos, había entrenado, participado, ¿no? Luego de la Revolución Francesa. Y Bolívar, pues, venía con toda la gesta libertadora, digamos, ¿no? Del norte. Entonces, donde, digamos, habían ciertos atisbos dictatoriales, ¿no? Entonces ellos como que ahí se contrarian, como que impulsan el malestar, ¿no? De la crisis colonial, pero cuando se comienza a producir, ¿no? Estas gestas libertadoras ya entran en contradicción. Es decir, impulsan ¿no? La gesta criolla, digamos, de la independencia, que es justamente todo lo que ustedes conocen, ¿no? Hasta con Melgar, por ejemplo, pero cuando ya vienen las corrientes libertadoras, ahí sí tienen cierto temor porque piensan que San Martín se va a convertir en un jacobino recalcitrante como que venía de la Revolución Francesa o los aspectos dictatoriales que podían verse en Simón Bolívar, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir, ¿no? Es que comienzan a entrar en contradicciones, ¿no? Porque temen no recuperar sus privilegios. Impulsan o sea, están, digamos, dentro del impulso de la gesta emancipadora, pero al ver de que es muy probable que no recuperen sus privilegios, entran en contradicción. Pero se produce la independencia, ¿no? Y ellos, digamos, los encomenderos, la élite criolla, lo que era la llamada República de Españoles en la colonia, eh, intentan entrar al poder, pero no pueden, ¿no? Porque los militares comienzan a dar golpes de Estado desde que se inicia la República al tener tres presidentes, ¿no? José Lamar, ¿no? Presidente constitucional, ¿no? La revuelta que hace Torretales y se independiza, y el motín que hace José de la Riva Agüero y Boquete, ¿no? Que pertenecía a las grandes familias aristocráticas terratenientes. Esas tres personas, digamos, muestran, ¿no? A esta república tricéfala, ¿no? Que no sabía a dónde iba, ¿no? Por un lado estaban los militares y por otro lado estaba la aristocracia, que también quería ser parte, digamos, del poder, ¿no? Pero, como ustedes conocen, ¿no? Durante casi 50 años, hasta el primer gobierno civilista con Manuel Pardo de Lavalle, lo que va a haber son golpe tras golpe tras golpe de Estado, ¿no? Es decir, vamos a vivir un caudillismo militar, ¿no? Una anarquía incluso, ¿no? En los años antes del ingreso del gobierno de Ramón Castilla, y durante toda esa época, ¿no? El Perú vive todo digamos, toda la insurrección, ¿no? Caudillista. Los militares, al ver de que digamos, ellos se creen con la disposición de acceder al poder y ver que la élite no puede gobernar, ¿no? Comienzan a tomar el poder entre ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen la élite? Simplemente se retiran hacia las provincias, ¿no? Hacia sus tierras y comienzan a contratar mano de obra barata, ¿no? Recuerden que la educación todavía es un cierto privilegio, ¿no? Y entonces en la sierra y en la parte norte, ¿no? En el sur también, ¿no? Comienzan a contratar, digamos, personas, ¿no? Indígenas, ¿no? Para sus tierras, ¿no? Y comienzan a explotarlos, ¿no? ¿No? De pronto hay hectáreas enormes, ¿no? Y los trabajadores, ¿no? O sea, entran como trabajadores, pero comienzan a ser como siervos. Hay una especie de perpetuidad del vientre. ¿A qué le llaman eso? Es decir, un par de campesinos tenían un hijo y su hijo casi estaba condenado también a ser campesino porque no les daban estudios, ¿no? Digamos, el terrateniente, ¿no? El que antes era un encomendero, ¿no? Ahora su descendiente, el terrateniente o gamonal o latifundista, ¿no? Ejerce como la especie de un patrón, ¿no? Como si fuera un alcalde, digamos, ¿no? O sea, tiene esta jurisprudencia, ¿no? Porque está dentro de sus fueros, tienen enormes cantidades de tierras, hectáreas, ¿no? O sea, una persona podía tener una hectárea, digamos, así como si fuera dueño de todo Chorrillos, por ejemplo, o todo Barranco, ¿no? Así, enormes cantidades de tierras, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurría? Por ejemplo, el indígena, ¿no? Que no tenía educación, ¿no? Iba y le pedía pues este trabajo al terrateniente y este lo contrataba, le daba una parcela de tierra muy mínima como para él, para que pueda sembrar sus alimentos y pueda vivir. No, no se le cobra, digamos, ¿no? La parcela de tierra ni la casa, pero tampoco se le pagaba un sueldo, ¿no? O sea, su trabajo era servir al patrón, ¿no? Es decir, a cambio, digamos, de darte la casa y darte la tierra, ¿no? El campesino, digamos, tenía que trabajar, por ejemplo, 20 días en las chacras del patrón y 10 días para las chacras del mismo campesino, ¿no? Ese era, digamos, el trato, el cambio, ¿no? La producción, no todo era para el patrón, ¿no? Sin pagarle ni un sol, ¿no? O tal vez en algunos casos sueldos muy, muy miserables, ¿no? Y a cambio era la casa, ¿no? Y la parcela de tierra, ¿no? Eh, Lamentablemente había mucho abuso, ¿no? Aparte de lo mencionado, ¿no? Hay muchas denuncias, ¿no? De patrones que agarraban a latigazos, ¿no? Al campesino. O sea, no era su trabajador, ¿no? Sino que era justamente como su siervo, ¿no? Y los campesinos no podían, digamos, salirse porque ¿a dónde iban a ir? ¿No? Había toda una red, digamos, de latifundistas, ¿no? Donde si un campesino, digamos, se retiraba, todos se conectaban y decían, no, a este no lo contrates porque es vago, porque es ocioso. Por eso también se comienza a mostrar una imagen del indígena como si fuera un borracho, un juerguero, ludópata, ¿no? Vago, ¿no? Y eso es a lo que González Prada incluso contradice esa imagen que es la que quiere vender la élite, por supuesto, ¿no? Cuando el indígena se revela, digamos, ¿no? Y no quiere trabajar, ¿no? O portarse como un siervo es tildado con todos los males de la época, ¿no? Desde ludópata hasta ladrón, delincuente, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, entonces durante el siglo XIX comienza a vivirse no todo lo que se conoce como gamonalismo, ¿no? Comienzan a aparecer los patrones, ¿no? O los varones, ¿no? Pues se le conoce los varones del azúcar en el norte, del arroz, ¿no? Del cacao, ¿no? Del tabaco, del caucho, la fiebre del caucho a finales del siglo XIX en la Amazonía, ¿no? Que había una gran explotación ahí de los, digamos, del mundo amazónico, ¿no? Ahí sí los tenían casi como esclavos, ¿no? Y eso se puede graficar un poco en la novela El sueño del Celta de Vargas Llosa, ¿no? Y bueno, y eso ocurría al norte del país, ¿no? Y también, por supuesto, en la sierra peruana, ¿no? Había demasiada explotación y una permisividad, por supuesto, por parte del Estado que no hacía nada para contradecir, digamos, eh, esa lucha, digamos, ¿no? O sea, ese desarrollo, ¿no? Los terratenientes, ¿no? Tienen el poder, ¿no? O sea, pero no pueden ejercerla dentro de la capital, dentro de la ciudad, ¿no? Y no pueden ingresar porque simplemente los militares están en el poder. Pero poco a poco, mientras viene la paz, digamos, con Castilla, ¿no? Cuando entra Ramón Castilla a gobernar, prepara, digamos, el camino, hay una especie de estabilidad social y económica por parte del Estado, ¿no? Y con ello, digamos, los militares, perdón, la élite comienza a aprovecharse de esa idea y entonces logran ingresar al poder, ¿no? Con Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? El primer presidente civilista, ¿no? Cuando eso ocurre, ¿no? Hay, digamos, una serie de cuestionamientos, ¿no? Y otra vez, ¿no? Incluso hay una rebelión, ¿no? Y los militares vuelven a dar, ¿no? Otro golpe de Estado, ¿no? Y vuelven a tomar el poder, ¿no? Para poder manejar el país, ¿no? Mientras que los terratenientes siguen en las provincias explotando al indio. El cadalso, digamos, de todo esto es cuando se produce la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile muestra, pide la unión del país, pero aquí, digamos, es donde se ve todas las grietas, ¿no? De la sociedad. Un país simplemente dividido, un país que no está acorde, digamos, con la idea de la nación, a diferencia de otros países que sí se desarrollan, ¿no? A nivel nacional, ¿no? En cambio aquí, digamos, el país no muestra esa unión porque por un lado está la élite, ¿no? Que quiere mantener los privilegios, por otro lado están los militares que ellos quieren, digamos, seguir en el poder, ¿no? Por otro lado está el pueblo, la burguesía, ¿no? Que intenta entrar al poder, pero no va a poder,
¿no? Por otro lado está el pueblo en general, ¿no? Que vive los sufrimientos de lo que hacen los militares y la élite, y por otro lado está el pueblo indígena que simplemente en el papel son libres, pero en la práctica siguen siendo esclavos de los terratenientes como era en la colonia. Cuando se produce, digamos, esta situación, ¿no? Digamos, este, ¿no? Cuando se produce esta situación, ¿no? De, de la guerra con Chile, ¿no? Ahí, digamos, se resquebraja el país, ¿no? La imagen que se tenía de un pueblo unido, por supuesto, eso no era verdad, ¿no? Cuando por ejemplo, las personas en el gobierno se solicitan, por ejemplo, que vayan personas a pelear, ¿no? En la guerra, por supuesto, los terratenientes no van a ir, pero mandan a su gente, ¿no? Es decir, a los campesinos, ¿no? Los campesinos estaban en una contradicción, ¿no? O sea, ¿por qué iban a luchar? ¿Cuál era el Perú para ellos? ¿No? Era un sinónimo de explotación, ¿no? Para ellos no había libertad, ¿no? Y entonces ellos como que no saben qué hacer, ¿no? Y de pronto entonces viene pues el brujo de los Andes, ¿no? Y justamente con ellos comienzan a ganar ciertas batallas, ¿no? Una vez acabada la guerra, ¿no? El país queda un desastre, ¿no? A nivel económico, moral, social, ¿no? Y lo que van a hacer los intelectuales justamente es tratar de reconstruir el país, pero esta vez ver justamente en qué se ha fallado, ¿no? En la idea de la integración, la idea del indígena, ¿no? Restablecerlo, ¿no? Formarlo parte de la sociedad, porque justamente eso fue uno de el cortocircuito, digamos, para que también, ¿no? Se pueda producir la guerra y no ganar la guerra, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y bajo ese detalle, ¿no? Es que comienza a aparecer, ¿no? Todo lo que se conoce como precursores del indigenismo, ¿no? Porque no son indigenistas, o sea, no son indigenistas porque justamente, digamos, no hay una reivindicación del indio o sea, por sí, sino que lo que pasa es que estos precursores del indigenismo quieren reivindicar al indio porque lo consideran como si fuera un niño, ¿no? Al cual hay que reivindicar, digamos, ¿no? En cambio, el indigenismo, ¿no? Lo que hace es que el mismo indígena se reivindique, que tenga la capacidad suficiente, y ellos son los mismos que hacen sus manifiestos, crean literatura, hacen sus movimientos políticos, sociales, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la diferencia entre un precursor que dice, sí, lo hay que reivindicarlo, ¿no? O sea, ve al indio como alguien pasivo, ¿no? Que hay que llevarlo, digamos, a la reivindicación, a diferencia de el indigenista, ¿no? Que en muchos casos es, digamos, el mismo indígena el que crea literatura, el que hace sus movimientos sociales y políticos, ¿no? Incluso Mariátegui lo menciona, ¿no? En los 7 ensayos, dice, todo esto va a cambiar cuando el indígena haga su propia literatura, ¿no? No que otras personas lo reivindiquen. Bien, entonces, cuando se produce, digamos, aparecen los precursores del indigenismo, ¿no? Aquí vamos a ver los antecedentes, antes de pasar a esta parte del contexto. A ver, acá. Digamos, vamos a encontrar entre ellos, ¿no? A Clorinda Mato de Torner, Manuel González Prada, entre otros, ¿no? Digamos, en el caso de Clorinda, ¿no? Eh, digamos, el maltrato que hay hacia el indígena, ¿no? Es un maltrato que recurre a la explotación, ¿no? Y en sus diferentes novelas, en la trilogía, ¿no? Herencia, índole, ¿no? Y por supuesto, Aves sin nido, se denuncia justamente la trilogía del mal, ¿no? El Estado que explota al indio, ¿no? Que no muestra nada para poder mejorar su estilo de vida. La iglesia, que con su discurso, digamos, de misericordia, también los sacerdotes explotan al indígena, ¿no? Y por supuesto el terrateniente, ¿no? La trilogía del mal, ¿no? Eso le va a ocasionar una persecución a Clorinda Mato de Turner, ¿no? Digamos, por parte de la iglesia, ¿no? También por la élite, ¿no? Que no ve bien con buenos ojos, ¿no? Digamos, esta denuncia, toman literalmente lo que ocurre en Aves sin Nido. Lo que pasa es que también en el siglo XIX había una concepción de que la literatura es el reflejo
de la sociedad, ¿no? Entonces, también la iglesia asume que todo lo que se ha dicho, ¿no? En Ave sin nido también representa la realidad, ¿no? O sea, que eso ha ocurrido, ¿no? Que están encriptados, digamos, ciertos nombres, ¿no? Bajo la ficción, pero que eso refleja lo que ocurre. Bueno, no está tan alejado de la realidad también, ¿no? O sea, había muchas denuncias en el siglo XIX por parte de la iglesia que, digamos, habían denuncias de abuso, ¿no? En los campos. La iglesia misma y los sacerdotes eran terratenientes también. Tenían chacras, ¿no? Donde estaban los indígenas a quienes los explotaban, ¿no? Entonces, tampoco era tan ajeno lo que ellos están mostrando, ¿no? Y digamos, también se denunciaban abusos, ultrajes por parte de los sacerdotes, ¿no? Como se puede ver, por ejemplo, en la novela El Padre Orán, ¿no? De Narciso Arestegui, o si no también en Ave sin nido, ¿no? Cuando ¿cómo se llama? El sacerdote, ¿no? Digamos, es el papá, ¿no? De los dos chicos, ¿no? Que se han enamorado, pero ellos no saben que su papá es un sacerdote, ¿no? Que ha ultrajado a sus madres, ¿no? Eso, digamos, despertó, ¿no? Aparte que en la novela de Aves sin Nido se muestra, digamos, la desvaloración del indígena, el abuso del poder por parte de la élite, la iglesia, el alcalde, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, abusan porque los indígenas no saben sus derechos, ¿no? Y cuando viene alguien de la élite, digamos, reflexivo, ¿no? Y quiere hacer justicia social, justamente también es aniquilado, como se puede ver en la novela, ¿no? Pero ahí vemos esta cuestión pasiva que hay, ¿no? Sobre el indígena, es decir, ellos en los precursores del indigenismo lo que tienen es una idea de lo que se conoce como indianismo, ¿no? Indianismo que significa paternalismo, ¿no? El indianismo considera, ¿no? De que el indio puede reivindicarse siempre y cuando tenga una especie de padre putativo, ¿no? Es decir, hay una mirada paternalista sobre el indio que es visto como un niño, ¿no? En la cual simplemente el indio no puede reivindicarse solo, ¿no? Entonces, como no observa, digamos, que el indio puede hacerlo, simplemente tiene que venir alguien letrado, de dinero, ¿no? Que puede aliviar, digamos, el pesar de los indígenas, ¿no? Por sí solos no pueden hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, esa es la mirada que tienen, ¿no? Eso se conoce como indianismo. Y González Prada también tiene esa actitud, ¿no? Bien, entonces, en Ave sin Nido, por ejemplo, es una novela muy polémica, no tuvo mucho éxito, ¿no? Hubo varias reimpresiones en vida del autor, incluso se editó en Estados Unidos, ¿no? Pero luego fue silenciada justamente por digamos, esta denuncia que se hace, ¿no? Claro, es que tomaban a la literatura pues como un reflejo de la sociedad, ¿no? Pero en Ave sin Nido no acaba, digamos, la problemática, ¿no? Sino que luego en su siguiente novela, Índole, ¿no? Donde continúa, digamos, el después de lo que ocurre con los hermanos que se han enamorado, ¿no? Digamos, también se ve esa problemática otra vez del mundo indígena, ¿no? También, ¿no? En Herencia, que ya se sitúa en Lima, ¿no? También observamos esos detalles, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso, ¿no? de ellos, ¿no? Lo que va a hacer la iglesia es perseguir a Clorinda Mato, después la élite va a silenciar, digamos, a Clorinda, ¿no? Hasta que fue reivindicada ya en las finales del siglo XX, ¿no? En el caso de González Prada, él pertenecía a la élite, ¿no? Él comienza a criticar, ¿no? Lo que su clase social está realizando, digamos, ¿no? Frente al mundo indígena, ¿no? Y, digamos, con una mirada positivista, ¿no? Trata de limpiar, digamos, la imagen del indio. En primera instancia, hacerlo partícipe del proyecto nacional, ¿no? No se puede, digamos, ser una nación si hay gente, pues, personas, ¿no? Sociedades, digamos, que no participan del proyecto nacional, ¿no? Si no son partícipes de ello, entonces no puedes formar una idea de nación, ¿no? La mirada que se tenía del indígena como alguien borracho, drogadicto,
drogadicto, el ludópata, el delincuente, ¿no? Porque eso era lo que se manejaba durante todo ese momento. Tanto Clorinda como González Prada dicen, ya está bien, el indígena podrá hacer eso, pero eso se debe porque el indígena está mirando y crece, digamos, a la idea, imagen y semejanza del patrón, ¿no? Y ahí ven, ¿no? La idea del indígena como un niño, ¿no? Que imita, ¿no? Lo que hace el patrón. Si el indígena es borracho, porque el patrón es borracho, pues, ¿no? Porque él le enseña todo. Y como les decía, ¿no? El patrón, digamos, es visto como, es como alguien supremo dentro de sus tierras. Él incluso a veces hacía de juez, casaba a los campesinos, ¿no? O sea, cuando había matrimonios, ¿no? Impartía justicia dentro de sus tierras, ¿no? Hacía todo, ¿no? Bueno, y además de tanto Clorinda como González Prada tienen un pensamiento positivista y ambos son anticlericales, ¿no? O sea, digamos, critican duramente a la iglesia. Bueno, González Prada es anarquista y ateo también, ¿no? Este, bueno, y en los diferentes ensayos que escribe González Prada, ¿no? Digamos, habla sobre la situación del indio, ¿no? Hay que reivindicarlo, hay que darle educación, ¿no? Hay que, digamos, situarlo, revalorar la cultura, ¿no? ¿Cómo puedes formar una idea de nación si no hay eso, ¿no? Y esto va a ser, digamos, la piedra de toque, ¿no? De lo que va a ser luego, digamos, el desarrollo del indigenismo. Porque luego de que ellos, digamos, en su visión paternalista, ¿no? Que lo que va a ocasionar es que comienza a desplegarse lo que se conoce como la República Aristocrática, ¿no? Esta República Aristocrática, recuerden, luego de la guerra con Chile seguimos en gobiernos militares, ¿no? Hasta que Piérola hace la revolución, ¿no? Que entra a Lima y toma el, digamos, toma el poder, ¿no? Se dan elecciones, la gana, ¿no? Y con ello otra vez la tranquilidad para que otra vez el gobierno digamos, civilista, la aristocracia entra al poder y logran ingresar, pues, ¿no? Con Candamo en 1899 hasta, como diría Basadre, 1919, ¿no? Con el gobierno de Augusto Leguía, ¿no? Durante casi 20 años, ¿no? Ahí con ciertas interrupciones, la aristocracia gobierna, ¿no? Son 20 años, gobierna, pero la aristocracia recuerda que estaba en los campos, ¿no? Porque ahí estaban sus tierras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vienen a la ciudad, ¿no? Y en la ciudad comienzan a fundar bancos, ¿no? Hasta el día de hoy por ahí existe un banco desde esa época. Bancos comienzan a existir, fundan fábricas, ¿no? Invierten, digamos, aquí en la bolsa de valores, ¿no? Etcétera, se sitúan, ¿no? Comienzan a embellecer la ciudad de Lima, porque esta aristocracia tenía una relación, digamos, con la monarquía europea, ¿no? Los españoles y otros, ¿no? Y lo que ven en Europa también lo quieren hacer aquí. Por eso no es casual que en las primeras décadas del siglo XX comiencen a embellecer la ciudad de Lima, sobre pretexto de que vamos a llegar al centenario, ¿no? Entonces comienzan a hacer grandes construcciones de plazas, estatuas, parques, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo esto, digamos, durante 20 años, ¿no? Los terratenientes, ¿no? Ahora, digamos, están en la ciudad, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado en las provincias? Simplemente ha habido un descuido casi total, ¿no? O casi un abandono, digamos, de la producción agrícola, ¿no? Ya no es el mismo interés, por supuesto, ¿no? Entonces los indígenas comienzan a pasar ciertas crisis, ¿no? Porque ya no hay insumos para la... recuerden que muchos de los indígenas vivían, digamos, de lo que, ¿no? O sea, en sus parcelas de tierra, pero eran las semillas, digamos, o insumos que le daban, ¿no? Los terratenientes. Al ya no preocuparse por ello y casi invertir todo en la ciudad, simplemente en algunos casos los abandonan y a ver cómo sobreviven, pues, ¿no? Los campesinos, ¿no? Eso va a generar, en primera instancia, ¿no? Según las estadísticas, que va a haber un descenso a nivel agrícola, ¿no? Es decir, van a comenzar a faltar alimentos, insumos, ¿no? En diferentes partes del país, ¿no? Porque las chacras, ¿no? De la sierra y del norte del país, ¿no? Comienzan a tener un descenso de producción eh, por el abandono que hacen los terratenientes. Pero ojo, ¿eh? Las tierras siguen siendo de los terratenientes. O sea, nunca les regalan, simplemente es que hacen un descuido de sus tierras, ¿no? Porque están invirtiendo aquí en la ciudad de Lima, embelleciendo la ciudad. Pero cuando entra Leguía, ¿no?
poco a poco los saca del poder, pues, ¿no? Leguía entra, da el golpe de Estado y casi los bota, ¿no? Del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que comienza a ocurrir? La élite, luego de 20 años en Lima, entonces comienza nuevamente a retomar, ¿no? El poder en sus tierras, que nunca las regalaron, ¿no? Sino que hubo un descuido, en algunos casos las abandonaron, pero eso seguían perteneciendo a sus tierras, ¿no? Entonces, digamos, regresan y de pronto los indígenas, ¿no? Los campesinos se encuentran que ya, en algunos casos los reciben bien, ¿no? Pero en otros casos ya no, porque algunos han subsistido, en otros casos han invertido, ¿no? Y de pronto viene el terrateniente que los ha abandonado, ¿no? Y regresa para volver nuevamente a las relaciones de finales del siglo XIX, es decir, tenerlos como esclavos, ¿no? Casi como siervos. Y por supuesto, eso no van a aceptar, no van a aceptar más las ideas que se estaban viviendo, digamos, desde final del siglo XIX de reivindicación del indígena, ¿no? Comienzan a aparecer todo un debate, ¿no? Por el proyecto nacional. Nos acercamos al centenario y por un lado la aristocracia que está en el poder comienza a mostrar de que la nación peruana, ¿no? Es parte, digamos, de la élite. O sea, la nación peruana es la élite peruana. Por otro lado, comienzan a surgir, digamos, la pequeña burguesía, ¿no? La clase media, ¿no? Y dice, no, la nación peruana no es de la élite. La nación peruana es una mezcla de sangres, ¿no? Que es la idea que ha sobrevivido hasta el día de hoy, ¿no? El mestizaje. Y por otro lado está la idea, no, tampoco es esa, la nación peruana le pertenece al mundo indígena, ¿no? Estas tres ideas están en debate a principios del siglo XX, ¿no? Y durante la década del 20, que justamente es la del centenario, ¿no? Hay todo ese debate, ¿no? Entonces los indígenas ya no quieren, los campesinos no quieren ser otra vez esclavos, ¿no? Porque ahora ya, digamos, son más conscientes de su sociedad, ¿no? De sus derechos y ya no quieren, digamos, ser parte de ser como esclavos, ¿no? Entonces justamente es que ahí empieza, ¿no? El llamado indigenismo, ¿no? El indigenismo literario en la poesía, ¿no? Donde hay una reivindicación social por parte de los mismos indígenas, ¿no? Comienzan a aparecer grupos, colectivos, ¿no? Revistas, el Boletín Titicaca, por ejemplo, el Grupo Porcopata en Puno, ¿no? En Arequipa también comienzan a surgir diferentes revistas, ¿no? Aparecen Vallejo, por ejemplo, ¿no? En Santiago de Chuco, aparecen otros poetas como Peralta, ¿no? Entonces todos ellos comienzan a mostrar de que el mundo indígena sí está, digamos, al tanto de lo que está ocurriendo. Y por supuesto, a nivel social no van a aceptar que digamos, el mundo aristocrático, ¿no? Venga a imponer sus derechos, ¿no? Su abuso de poder, ¿no? Y entonces se produce la lucha por las tierras, que ese es el tema central del indigenismo. En la década del 30 eso se acentúa más, porque, digamos, con Leguía, ¿no? También, ¿no? El Estado sigue explotando al indio cuando da la ley de conscripción vial, ¿no? Es decir, que todos los peruanos tenían que trabajar gratuitamente 20 días al año, ¿no? Más o menos así. En cualquier momento, pero tenías que trabajar gratis, ¿no? Un día, aunque sea. Y si no querías, bueno, tenías que pagar una fuerte cantidad de dinero, una multa, ¿no? Y se te exoneraba de eso. Por supuesto, eso no lo podía pagar el campesino, ¿no? Pero la élite sí lo podía hacer, entonces era exonerado, había una especie de abuso de poder ahí, ¿no? Es decir, el mundo indígena ya no cree en el Estado que lo, digamos, termina abusando también sus derechos, la Iglesia Católica que no hace nada, ¿no? Y el terrateniente que nuevamente empieza, digamos, toda esta lucha, ¿no? Eso, digamos, es el contexto, ¿no? Que habíamos visto hace un ratito, ¿no? Aquí, ¿no? El gobierno de Leguía, ¿no? Digamos, que comienza a haber ese tipo de leyes, ¿no? Comienza ahí a surgir la reivindicación indígena, ¿no? La reflexión en torno a nuestra identidad por la cuestión del centenario, ¿no? También la fundación de los partidos políticos. Eso también ayuda bastante también a la idea de la identidad nacional, ¿no? Se funda el APRA, ¿no? El partido, la Alianza Revolucionaria, ¿no? El APRA con Víctor Raúl, ¿no? Y por supuesto el Partido Comunista, ¿no? Con Mariatti, ¿no? ¿No? Se funde de ello, ¿no? El Partido Socialista Comunista, ¿no? Y por supuesto, Mariatti, ¿no? Digamos, publica, ¿no? Los siete ensayos, ¿no? En los siete ensayos es un libro muy interesante porque aborda, digamos, la problemática del indio y de la tierra,
¿no? Eso es lo que ocurre, ¿no? Digamos, a través de los 7 ensayos se establecen los diferentes puntos, ¿no? En los cuales la nación peruana no se ha podido organizar por un problema del indio y de la tierra, ¿no? Es decir, el Estado, la iglesia, la lengua, la historia, la sociedad no han permitido de que el indio logre integrarse, digamos, al proyecto nacional del Estado-nación, ¿no? Eso no se ha logrado, ¿no? Y justamente los 7 ensayos trata de eso. Para nuestros intereses, en el caso literario, en los 7 ensayos, el último ensayo, que se conoce como el proceso de la literatura, ¿no? Habla justamente de la literatura peruana en general y de la literatura indigenista, que él dice, ¿no? La literatura indigenista no se va a revalorar siempre y cuando, digamos, desde la élite se hable de ellos. Eso no ocurre. Se habla desde cuando los indígenas hagan su propia literatura, ahí va a empezar, digamos, la reivindicación del mundo andino, ¿no? Bien, ¿alguna consulta o pregunta, por favor? ¿Alguna consulta? Bien, entonces vamos a continuar. A ver, ante el contexto y todo lo dicho, gracias, esta es la pregunta sobre el indianismo. Sí, el indianismo, ¿no? Pertenece a los precursores del indigenismo. El indianismo es una corriente a finales del siglo XIX que mencionaba, digamos, ¿no? Que digamos, el indígena debe ser reivindicado porque él solo no lo puede hacer, ¿no? O sea, y para ello, para reivindicarlo, ¿no? Existen personas, ¿no? Que pueden hacerlo. Estas personas, en primer lugar, tienen que cumplir ciertas características, ¿no? Primero, ser letrado, o sea, alguien con cultura, tener cierto dinero, ¿no? Y tener, digamos, empatía y preocupación por el indígena, ¿no? Si se cumplen esos 3 aspectos, esta persona se convierte como una especie de padre, ¿no? Ante el indio, ¿no? Porque el indio es visto como una persona, digamos, como un niño, ¿no? Que solo no puede reivindicarse, ¿no? Eso es ojo que también es una teoría positivista, ¿eh? O sea, porque el positivismo, recuerden que mencionaba varias cosas como por el lugar, ¿no? Que donde nacías, ¿no? Digamos, había pues una especie eh, de menos inteligencia, ¿no? Si vivías cerca a la línea ecuatorial donde caían los rayos perpendiculares del sol, te achicharraba un poco, ¿no? Te quemaba un poco el cerebro y por lo tanto desarrollabas menos inteligencia, ¿no? Todas esas barbaridades hablaban los positivistas, ¿no? Entonces también lo que ellos están mencionando de ver, digamos, al indio como menos, ¿no? Que necesitan ayuda para reivindicarse, también responde a ello, ¿no? Pero ojo, también es la sociedad, ¿no? Es la que cree en eso, ¿no? Incluso después los positivistas mencionaban de que el indio era triste, por ejemplo, y melancólico. ¿Por qué? Porque dicen que en la sierra hay poco, están rodeados, digamos, de montañas y esa, digamos, es árido, color así adusto, ¿no? Y como no hay esa efervescencia de la naturaleza, por eso son tristes y melancólicos, ¿no? Y más bien los de la selva, ¿no? Como vivían pues en la flora, digamos, de la naturaleza, ¿no? Que siempre está, ¿no? Creciendo, ¿no? Hay un espíritu más alegre por el verdor de las plantas, ¿no? Eso es una imagen positivista hasta el día de hoy, ¿no? Eh, bueno, y entonces, por ende, como eran tristes y todo ello, ¿no? Por eso, digamos, se tenía que reivindicársele porque era visto como un niño, ¿no? Tenía una mente en blanco, niño, ¿no? Y que así como se podía enviciar, también lo podías llevar, ¿no? Para un buen camino, ¿no? La visión paternalista significa que, digamos, la gente de la élite letrada, ¿no? Era como un padre, ¿no? Y el indio era un niño. Entonces, digamos, esta gente los acogía, ¿no? Les daba educación, ¿no? Y los reivindicaba, pero él los reivindicaba, ¿no? Como un padre con su hijo, ¿no? Esa es la visión paternalista.
No sé si quedó un poquito más claro, María Fernanda, David. Ujú. De nada. Gracias por las preguntas. Bien, por último, las características del indigenismo, ¿no? Con todo este debate nacional, ¿no? Uno de los primeros aspectos es la reivindicación del indio, ¿no? Eso es, digamos, fundamental, ¿no? Ojo, estamos hablando del indigenismo propiamente, ¿ah? O sea, de 1920 hacia adelante. Se aleja de la idealización romántica del indígena. Sí, el romanticismo había idealizado al indígena, o sea, casi ni existía en realidad. Era visto así como una persona que no tenía voz, ¿no? Era como que estaba ahí, nada más, ¿no? No había un mayor, o sea, no había una mirada psicológica, preocupación por parte de la realidad de su entorno, de nada, no había. Muestra una mayor cercanía al mundo andino, ¿no? Los escritores, digamos, por un lado, si no son indígenas, digamos, pero de todas maneras hay un acercamiento próximo porque van a las comunidades e incluso viven ahí, ¿no? Es que los intelectuales también de esa época tenían otra idea, ¿no? Había una cuestión más social, ¿no? Muchos, por ejemplo, eran a veces de clase media o aristócratas, pero tenían esa preocupación social, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Se iban, pues, a las provincias, ¿no? A las comunidades, y ahí vivían, ¿no? Vivían y conocían, digamos, los problemas de la comunidad para poder hablar de ellos, pues. ¿Cómo vas a hablar de un tema que no conoces, no? No es que hablaban a partir de investigaciones en libros, no, ellos iban y vivían, ¿no? Tal cual, ¿no? Por ende, es que uno puede, digamos, leer, ¿no? Obras como El mundo es Sancho ajeno, donde hay mucha oralidad, porque ellos conocen cómo hablan las personas, entonces te tratan de transmitir esa oralidad para hacer más verosímil también, ¿no? Las historias, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Arguedas, ¿no? Que él es, digamos, un mestizo, ¿no? Pero él, digamos, él se considera un indígena, ¿no? Porque por su madre, que era un indígena, pero su padre era un terrateniente, ¿no? Entonces él, digamos, tiene de ambos mundos, ¿no? Pero él se considera un indígena, ¿no? Vive con el mundo indígena, ¿no? Porque él es parte de él, del mundo indígena, ¿no? Habla, y digamos, siempre estuvo en esa reivindicación, ¿no? Con Arguedas, digamos, encontramos a un indigenista propiamente, ¿no? En el que él, desde el mundo indígena, porque él es un indígena, ¿no? Él se considera así, ¿no? Reivindica al mundo andino. Pero también hay otros grupos, como les dije, el grupo Orcopata en Puno, ¿no? Ellos son, digamos, del mundo indígena y reivindican, ¿no? La literatura indígena. Incluso hay textos que escriben en Aymara, por ejemplo, ¿no? O sea, y desarticulan el castellano, combinan español con aymara o también con el quechua, ¿no? ¿No? Entonces, eso también ocurre en aquel momento, ¿no? Bien, las etapas, ¿no? Estas etapas vienen del libro de Tomás Escajadillo llamado Indigenismo, ¿no? Es el libro fundamental, digamos, que determina un poco las diferentes etapas, ¿no? Del indigenismo, ¿no? En primera instancia, Escajadillo menciona de que hay un indigenismo ortodoxo. ¿Ortodoxo qué quiere decir? A rajatabla, ¿no? Digamos, tiene todos los, digamos, elementos, ¿no? Del mundo indígena, ¿no? Las novelas tienen ese corte, ¿no? El ambiente paisajístico, ¿no? Es de los Andes, por ejemplo, las provincias, ¿no? Muestran la problemática social, ¿no? Del abuso del terrateniente, ¿no? La falta de agua, ¿no? No sé, y otros elementos más, ¿no? Y, por supuesto, este tipo de novelas sigue el modelo decimonónico, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Las novelas del realismo del siglo XIX, ¿no? Tienen toda una estructura verosímil, narrador omnisciente, ¿no? Imita, digamos, el lenguaje popular, ¿no? Tal cual, digamos, también se sigue, ¿no? Como, por ejemplo, ocurre en el mundo Sancho Ajeno, ¿no? O sea, es un indigenismo ortodoxo, ¿no? En cambio, el neoindigenismo, ¿no? Y tienen como tema central el indigenismo ortodoxo la lucha por las tierras, ¿no? El neoindigenismo también tiene el mismo tema, de la lucha por las tierras. No obstante, ¿no? Aparte de la problemática social, digamos, que se muestra, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Digamos, comienza a mostrar el aspecto de las creencias, costumbres del mundo andino.
En el mundo Sancho ajeno no se observa ello, o sea, sí, si bien, digamos, se narran los acontecimientos de los personajes, ¿no? O sea, creencias, ¿no? Eso no se grafica en la novela. O sea, si una persona cree que el Apu le habla, eso es lo que él cree, pero eso no se observa en la novela, no es que el Apu, ¿no?, le habla, ¿no? En cambio, en el neoindigenismo, a la cual pertenece Arguedas, sí sucede ello. Cuando Ernesto, el niño de los ríos profundos, observa que la piedra está sangrando de este mural incaico, quiere decir pues que eso ocurre en la novela. O sea, está observando y sí está sangrando en la novela, ¿no? Él tiene, por ejemplo, un cuento llamado Orovilca, ¿no? Arguedas. En este cuento, ¿no? Ernesto, otra vez encontramos a Ernesto, ¿no? Está en la Huacachina, ¿no? Y de pronto, digamos, hay una historia de un pez de oro que se lleva a los niños, ¿no? Y esa historia se lo cuentan y eso ocurre. Casi al terminar el cuento, Ernesto sale del internado, ¿no? Y se va, digamos, a la laguna y de pronto ve salir un pez de oro de la laguna. Y ese pez de oro nada por la tierra. Lo encanta a Ernesto, digamos, ¿no? Y Ernesto comienza a seguirlo y se lo lleva, ¿no? Cuando salen a buscar a Ernesto, el vigilante, creo, le dice que salió el pez de oro y se lo llevó, como todo el mundo sabe, dice, ¿no? O sea, lo que era una creencia se hace realidad, ¿no? Y nadie, digamos, escatima de que, uy, no, eso es mentira, ¿no? No, todos creen en eso, ¿no? Lo mismo ocurre en los ríos profundos con la piedra sangrante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien. O en el caso, por ejemplo, de las novelas de Scorza, ¿no? Hay, digamos, una, una reivindicación, o sea, por ejemplo, hay una lucha por las tierras, que ese es el tema central de todo el indigenismo, ¿no? Pero cuando se produce esta lucha, digamos, aparecen, ¿no? Las almas, ¿no? De los antiguos comuneros, ¿no? Resucitan, digamos, las almas, ¿no? Bajan ángeles, ¿no? A apoyar a los comuneros en contra de los terratenientes, ¿no? Esa es la diferencia del neoindigenismo, ¿no? O como en el caso de Edgardo Rivera Martínez, ¿no? Cuando antes estudiaba, por ejemplo, El Ángel de Ocongate, de pronto hay una persona que está hablando, ¿no? Y nos damos cuenta casi al final que quien ha caído, digamos, la sierra, en Puno, es un ángel caído que está en medio de la sierra, ¿no? Eso, digamos, es el neoindigenismo, ¿no? Bien, bueno, esto ya lo hemos visto, esto también, esto también. Un poco de María Tía para terminar. Bueno, lo que les he mencionado, ¿no? Articula el problema del indigenismo, ¿no? Y digamos, en la revista Mauta, es una revista de vanguardia donde comienzan a publicar muchos indigenistas, ¿no? ¿No? Y hay una convivencia, digamos, con la modernidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de ello en todo caso. Bien, no sé si hay alguna consulta o pregunta. A ver, preguntas, chicos, nos quedan 5 minutos. No sé si hay alguna consulta o pregunta. ¿Todo está claro? Ok, bien. Entonces, algunos comentarios. Eh, en el caso de la cuestión indigenista, ¿no? Por ejemplo, cuando se menciona que había una visión romántica, es porque justamente tanto se idealizaba que el indígena representado no era el real, ¿no? Ya en el modernismo, por ejemplo, comienza a insertarse, ¿no?, la figura del indígena, ¿no? Pero también, digamos, o sea, el modernismo, digamos, trata de mostrar el campo, trata de mostrar al indígena, ¿no? Pero también no es una versión tal cual, ¿no? Pero esa es la imagen que se vendía, ¿no? O sea, por ejemplo, Ventura García Calderón eh, tiene, pues, ¿no? Digamos, varios cuentos indígenas, mejor dicho,
Y él vivía en Francia, él no había venido a la sierra peruana, ¿no? Y escribía sobre el mundo andino, ¿no? Y escribía como para Europa, ¿no? Y los europeos creían realmente lo que mostraba el indígena. Triste, melancólico, idealizado, pasivo, ¿no? En muchos casos, ¿no? Esa era la imagen que se vendía, digamos, hacia el exterior, ¿no? Entonces, con ello, digamos, ya cuando aparece el posmodernismo, cuando, digamos, las provincias comienzan a mostrar el carácter, digamos, de las comunidades y las relaciones afectivas y sociales, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con las colonias, esa imagen que hay de Ventura García Calderón, ¿no? Se va dejando de lado, ¿no? No es casual que uno de los colonias, Federico More, que era de Puno, ¿no? Despotrique contra Ventura García Calderón, despotrica duramente, ¿no? O sea, porque justamente él tenía ese tipo de textos no idealizantes, ¿no? En torno al indígena, ¿no? Que no correspondían, digamos, con la veracidad y los diferentes problemas sociales que tenían, ¿no? Ya por eso en el indigenismo, ¿no? Comienza o sea, el posmodernismo siempre es una puerta, es un tránsito, digamos, de esa cuestión palaciega que se vivía, digamos, del mundo, el indígena como adorno, hacia mostrar, digamos, la intimidad de ellos y mostrar ya las cuestiones sociales verídicas, ¿no? Y tampoco, digamos, pienses que, por ejemplo, en el caso de Chocano, ¿no? Cuando dice, ¿no? Si yo tengo algo de indio, un inca emperador, ¿no? Trata de fusionar, digamos, ese mestizaje entre lo indígena y lo español. En realidad, eso es apariencia, porque lo que él hace en realidad es que se fusione, pero siempre que prime, digamos, lo español. Es decir, que lo indígena sea subordinado a ello, ¿no? Eso es lo que hace, o sea, no vayas a creer que están teniendo el mismo nivel, digamos, de preocupación, sino que si bien se forma por la idea del mestizaje, lo que se busca es que el otro esté subordinado, ¿no? Bien, chicos, ahí están las claves. Copien, por favor. A ver, me avisan si ya terminaron de copiar, por favor. Bueno, ¿cuándo tienes examen? Creo que este domingo, ¿no? O el siguiente. Traten de terminar de leer, por favor, Crimen y Castigo, ¿sí? Bien, chicos. Si no hay ninguna pregunta, entonces nos quedamos aquí. Gracias. Hasta luego.